Julio César era el gran general y dictador de Roma que había consolado un poder bastante fuerte en sus campañas militares y reformas políticas. Y aunque muchos lo admiraban, otros lo veían como cierta amenaza pública, sobre todo a la República de Roma, pues temían que se convertiría en un monarca absoluto y en un dictador. Entre ellos, César conoció a una persona que prácticamente como lo adoptó como hijo, que se llamaba Bruto. O sea, no estoy diciendo que la persona es Bruto, se llamaba tal, Bruto, quien había sido tratado como un hijo adoptivo para César y había recibido su confianza y favor y era uno de los senadores romanos también más importantes. Sin embargo, aunque César le había mostrado un trato especial, Bruto fue influenciado por los republicanos conspiradores, quienes lo convencieron a que César estaba tratando de tomar la república. Por ende, inyectaron esa duda en Bruto acerca de su mentor. Todo lo que lleva al 15 de marzo del año 44 a.C., conocido como los Idus de Marzo, un grupo de senadores conspiradores apuñalaron a Julio César, el senador de Roma. Se dice que recibió 23 puñaladas, pero el golpe más doloroso no fue el físico, sino la traición de Bruto. Según los historiadores, Suetonius, cuando César vio a Bruto entre los asesinos, exclamó en latín, et tu, Brute, que significa, ¿tú también, Bruto? Esas palabras mostraron la profunda desilusión de César al ver que alguien que él consideraba como un amigo, como un hijo adoptado, que lo había protegido, fue parte de los asesinos. Pero Bruto fue superado por alguien cual nombre ha sido recordado por cientos de años. Es un nombre que ningún padre va a poner a su hijo, a menos de que lo odie de alguna forma, que sería Judas. Así como César consideraba a Bruto casi como un hijo, Jesús confió en Judas como uno de sus discípulos, cerca de su círculo íntimo. Ambos traicionaron a su líder en un momento crucial. Mientras que Bruto lo hizo con un puñal, Judas lo entregó con un beso. Bruto, aunque posiblemente creyó que estaba salvando la república, fue manipulado y terminó traicionando a quien más le había favorecido. Judas, tal vez por ambición, por querer empujar a Jesús al poder político, lo traiciona de la misma forma. Bruto, tras la caída de los republicanos, se suicidó en la batalla de Filipos en el año 42 a.C. Judas también terminó y se suicidó de la misma forma, como leemos en Mateo 27:5. César probablemente jamás imaginó que Bruto iba a hacer algo como esto. Pero Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Y desde el inicio, desde que el momento en que eligió que Judas lo siga, sabía exactamente todo lo que iba a acontecer. Mientras que César no tenía ni idea de lo que acontecía. Mateo introduce los elementos de la pasión de Cristo enfocándose en la acción de este personaje, Judas. Esta traición que marca el punto de no retorno de la narrativa, conduciendo directamente a la crucifixión. Y esto es lo que vamos a estudiar en Mateo capítulo 26, del 14 al 25. Así que abran sus Biblias a Mateo capítulo 26, del 14 al 25. Y dice la palabra: Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿Qué están dispuestos a darme para que yo les entregue a Jesús? Y ellos pesaron 30 monedas de plata, 30 siclos, 432 gramos. Y desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregar a Jesús. El primer día de la fiesta de los panes y levaduras, se acercaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿Dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Y él respondió: Vayan a la ciudad, a cierto hombre, y díganle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. Quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Entonces los discípulos hicieron como Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Al atardecer estaba Jesús sentado a la mesa con los 12 discípulos, y mientras comía dijo: En verdad les digo, que uno de ustedes me entregará. Ellos, profundamente entristecidos, comenzaron a decir uno por uno: ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió: El que metió la mano al mismo tiempo que yo en el plato, ese me entregará. El Hijo del Hombre se va, según está escrito de él, pero ay de aquel hombre, por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, dijo: ¿Acaso soy yo, Rabí?
Tú lo has dicho, le contestó Jesús. Dios misericordioso, mientras venimos a estudiar tu palabra hoy, que tu espíritu descanse tanto en mí para predicar como en los oyentes para escuchar atentamente. Ayúdanos por medio de tu espíritu a que esta información transforme nuestras vidas y tomar acción en lo que nos llamas para representarte de la mejor forma, Señor. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vemos que este episodio ocurre en el contexto de la Última Cena, justo antes de que Jesús instituyera la Última Cena y se dirigía a Getsemaní. En este momento de tensión y contraste, mientras que María en Betania había derramado ese perfume a los pies de Jesús, había en todo el cuerpo que puso Jesús, ese perfume costoso que estudiamos anteriormente, ese acto de amor y devoción que demostró María, vemos aquí que Judas está iniciando una venta traicionando a su maestro. Conocemos que Jesús está con sus discípulos, pero uno de ellos se va. Vemos que uno de los 12, llamado Judas Iscariote, no era realmente un espía del Sanedrín, es decir, que no estaba confabulando en contra de Jesús con un grupo que de antemano quería engañarlo, no. No era un enemigo externo. Jesús había elegido a Judas para que sea parte del grupo de los discípulos. Judas Iscariote podría derivar de Iscariote del nombre de Iscariot, indicando que su origen era de una ciudad judea, lo que lo haría el único de los discípulos que no era Galileo. La ironía es que uno de los discípulos de Jesús que tenía el privilegio de estar con él, iba a traicionarlo, haciendo un énfasis de la gravedad de la situación, porque Jesús lo había elegido a él. Considera que en esos tiempos los maestros lo que usualmente hacían para que una persona estudie de un maestro era el hecho que el estudiante iba a buscar al maestro para decirle, por favor, edúcame, quiero aprender de ti. Pero en el caso de Jesús es algo completamente diferente. Jesús fue el que buscó a los estudiantes. Puedes ver entonces la gravedad de la situación porque en este caso Jesús había elegido a aquella persona que sabía que lo iba a traicionar. Los principales sacerdotes necesitaban arrestar a Jesús sin causa de rebelión porque en este momento estaban la Pascua y muchísima gente llegaba a Jerusalén. Y querían atrapar a Jesús en una situación en la cual no cause un revuelo. Y por ende necesitaban ayuda para ver el momento adecuado. Y Judas hizo exactamente esto. Judas se acercó para poder tratar de atrapar a Jesús y que los líderes religiosos tengan esa oportunidad de una persona que esté dentro del círculo para ayudarles. Ahora, muchos se preguntan, ¿cuáles serían las razones por las cuales Judas traicionó a Jesús? Las Escrituras no ofrecen una razón específica sobre la cual Judas hizo esto, pero existen varias posibilidades que podríamos analizar. Una de ellas podría ser la avaricia. Judas es el tesorero del grupo en que dice que robaba el dinero, según Juan 12:6. En Mateo 26:15 muestra que él mismo negoció el precio de la traición, lo que indica que tiene un interés económico, es decir, que estaba muy aferrado en pensar en dinero. Otro pudo haber sido la desilusión con Jesús. Algunos sugieren que Judas esperaba que Jesús sea ese Mesías político que los libere de la opresión de Roma. Pero como no estaba pasando exactamente como él esperaba, tal vez al sentirse frustrado de cómo Jesús no cumplió sus expectativas nacionalistas, su traición pudo haber sido como un intento de forzar a Jesús a actuar como un líder revolucionario. Es decir, como empujarlo a una situación donde tenga que realmente tomar ese punto de Mesías político. Otro menciona es la influencia satánica. En Lucas 22:3 y Juan 13:27 dice que Satanás entró en él, lo que implica una influencia demoníaca de su decisión. Pero, sin embargo, esto no lo exime de la responsabilidad personal que él tomó. Otro viene a ser el orgullo herido. Comentaristas sugieren que la corrección pública de Jesús hacia Judas, especialmente después de que María había ungido a Jesús y él corrige públicamente, pudo haber sido la gota que derramó el vaso para traicionar a su maestro. El acuerdo de Judas con los líderes religiosos muestra que su traición no fue un acto impulsivo, sino un resultado de una decisión calculada. Sea cual sea la motivación que Judas tuvo, Judas estuvo comprometido en su plan y lo que resalta su culpabilidad. Él sabía que tenía que cumplir lo que iba a hacer y no importa la razón por la cual haya sido, él era culpable de su decisión. Él estaba motivado en hacerlo. Y para esto le ofrecen 30 monedas de plata.
La moneda utilizada se debate si eran piezas de plata, de ciclos o de dracmas, que se llama, pero ambos tenían un valor bajo si consideramos que estás vendiendo por 30 monedas de plata a aquel que dedicó su vida por 3 años en hacerte crecer, en educarte. El acto de pesar las monedas, como lees en las Escrituras, refuerza la conexión de una profecía acerca de que esto no fue realmente una coincidencia. Si ves en Zacarías 11:12 menciona, y les dije, si les parece bien, denme mi paga, y si no, déjenla. Y pesaron como mi salario 30 monedas de plata. Entonces el Señor me dijo, arrójalo al alfarero, ese magnífico precio con que me valoraron. Tomé pues 30 monedas de plata y las arrojé al alfarero en la casa del Señor, lo cual hace una conexión directa del resultado del que fue lo que ocurrió con ese dinero después de que Judas, entre comillas, se sintió apenado, por ponerlo de esa forma. Pero, sobre todo, debemos de considerar otro aspecto muy importante. Las 30 monedas de plata no fue una cantidad aleatoria, fue un insulto directo al Mesías. En Éxodo 21:32 podemos leer esto. Si el buey acornea a un siervo o a una sierva, el dueño dará a su amo 30 ciclos, 342 gramos de plata, y el buey será apedreado. Ahora, la suma de 30 piezas de plata que se menciona aquí es el precio de un esclavo, mostrando la baja estimación que tanto Judas como los líderes religiosos tenían acerca de Jesús. Esta es una humillación, prácticamente, el hecho de que te damos 30 monedas de plata, que implica que eso es lo que pensamos acerca de tu maestro. Y lo peor aún, que Judas reciba esa moneda diciendo, está bien. Judas vendió a Jesús por el precio de un esclavo, marcando el contraste en cómo María derramó ese perfume costoso para honrar a Cristo. Vemos ese contraste que también Mateo pone estas dos situaciones que ocurrieron una tras la otra. Ahora, uno podría decir qué fácil que es de juzgar a Judas por ese acto tan atroz que hizo, pero si consideramos nosotros en la actualidad, en cierta forma, también traicionamos a Jesús con nuestras actitudes. Considera que nosotros lo hacemos cada vez que valoramos algo mucho más que a Jesús. Cuando colocamos cualquier cosa que este mundo tiene que ofrecernos por encima de Él, estamos considerando que lo creado es mucho más valioso que el Creador. Para un ejemplo simple, solo mira alrededor del mundo. Mira a la gente a tu alrededor y qué es lo que ellos consideran más importante. Trabajo, fama, mujeres, diferentes cosas que el mundo puede ofrecer y que la gente está dispuesta a tomar eso considerando que lo creado es mucho más importante que el Creador. Debemos estar alerta a los peligros que aferramos en este mundo y recordar que la verdadera adoración implica darlo todo, así como María en contraste, no traicionarlo por intereses personales. Porque al final de cuentas tú estás aquí única y exclusivamente para glorificar a Dios. Esa es la razón de tu existencia. Si no sabías, ese es el propósito por el cual estás aquí. Y cualquier decisión que tomes en ir en contra por lo cual fuiste creado es una traición a tu Creador. Vemos que Judas hizo esta traición y está buscando la oportunidad específica. El tiempo imperfecto del verbo que buscaba indicaba que Judas estaba continuamente buscando una oportunidad para entregar a Jesús. Es decir, cuando recibió las monedas, estaba viendo, tal vez no. Es decir, que su mente estaba constantemente pensando, ¿cómo voy a traicionar a Jesús? Considera el libre albedrío que vemos aquí de Judas en hacerlo, pero también que implica la soberanía de Dios. Judas toma la decisión de traicionar a Jesús, pero su acto encaja con los planes de soberanía de Dios. La traición de Judas y su precio simbolizan la humillación voluntaria de Cristo para salvar a la humanidad. Es decir, que la decisión de Judas, por más de que fue personal, está dentro de la soberanía de Dios. Y como Jesús, desde el inicio, al elegir a Judas, sabía lo que iba a ocurrir. A pesar de la traición de Judas, Cristo sigue adelante con su misión redentora. A pesar del acto que hizo este hombre, Él continuó. Lo cual nos hace caer en cuenta que el amor redentor de Cristo desvanece cualquier acto de maldad en su contra. Cualquier ataque de maldad en contra de Jesús. El amor de Jesús es mucho más grande y mucho más glorioso. Su plan soberano cubre todos los aspectos, incluso las actitudes pecaminosas o malévolas de la gente. Mateo después nos lleva a un evento que hace que esta tradición se convierta en una vil hipocresía. Vemos más tarde que
se da una fiesta de panes y levaduras. Esta es la fiesta de panes sin levaduras y la Pascua, aunque originalmente eran fiestas separadas. En los tiempos de Jesús se consideraba una sola celebración que era durante 8 días. Y entre eso, los discípulos le preguntan a Jesús, ¿dónde quieres que hagamos los preparativos de la Pascua? Ahora, la pregunta de los discípulos implica el reconocimiento de que es su maestro, dependen de su autoridad y quieren determinar dónde van a hacer esta celebración. Esto es una festividad que todo judío en ese entonces lo hacía, o sea, era normal. Y Jesús les dice que vayan a la ciudad. La Pascua debería celebrarse dentro de los límites de Jerusalén y hacía que miles de peregrinos buscaran un lugar específicamente para celebrar, lo cual es mucho más complicado, considerando, como hemos estudiado anteriormente, que habían como prácticamente 1 millón de personas que venían a este pueblo tan pequeño. El Evangelio de Mateo no menciona el nombre del dueño de la casa donde se celebró la cena. La diferencia de Marcos y Lucas sugiere que Jesús ya había hecho unos arreglos previos con esta persona, es lo que se puede asumir. Y les dice que a los discípulos digan que el maestro quiere celebrar la Pascua. Pero lo dice de una forma muy interesante. Dice, el maestro dice, mi tiempo está cerca. Cuando utilizas un estudio de cada palabra de las Escrituras y analizas que muchas veces eso se pierde en español. Cuando estudias la profundidad de la palabra en griego, en tiempo, kairos, viene a ser un momento que indica designado, un tiempo de cumplimiento divino. Es decir, que Jesús está claramente afirmando y está consciente de lo que está pasando. Este tiempo es un tiempo que estaba predeterminado, un tiempo exclusivo. Cuando dice mi tiempo está cerca, es decir, que el evento que va a ocurrir es algo que estamos anticipando, por decirlo de esa forma. Jesús habla de mi tiempo, lo que indica que su muerte no sería un accidente, sino que ocurre según el plan divino. El hecho de que Jesús sepa su destino muestra que él no era una víctima pasiva, sino que se dirige a los eventos de la cruz que él sabía que iba a encarar. El tiempo de Dios nunca es temprano, nunca es tarde, es perfecto. El plan de Dios se desarrolla exactamente como Él quiere, el momento que quiere, el lugar que Él quiere, es ordenado. Igual me encanta lo que menciona Agustín de Hipona. Nada en la vida de Cristo fue accidental, todo estaba predestinado por el Padre. Si analizas que Dios tiene un orden y sobre todo específicamente en la vida de Jesús desde su nacimiento, el momento que nació no fue un accidente, fue específico. De su vida, dónde se ocurrió, fue específico. El momento de su muerte, esta situación de la Pascua fue específico. Te da a entender de que Dios es un Dios de orden, soberano, que Él controla absolutamente todo. Y al entender quién es ese Dios, podemos entender de que este Dios que controla absolutamente todo y todo está en su plan divino, es una muestra que deberíamos de confiar más en Él. De que podemos entender de que cualquier cosa que pase en nuestra vida está bajo el plan soberano de Dios. No deberíamos de batallar con el hecho de que nosotros queremos estar en control de la situación. Y eso es muy difícil para nosotros, específicamente para los hombres que queremos tener un control de las cosas, queremos arreglar cosas y queremos que las cosas se den en cierto sentido, en cierto punto. Pero esto nos enseña que todo ocurre de acuerdo al plan soberano de Dios. Y el caminar de esta forma nos hace mucho más fácil en cualquier cosa que tengamos que enfrentar. Dios, en su palabra, no nos dice qué es lo que tenemos que hacer, pero nos dice cómo tenemos que ser. Tenemos que imitar más a Cristo. Por ende, cuando tú caminas imitando más a Cristo, lo que sea que vayas a enfrentar en el futuro, vas a entender que está bajo el plan soberano de Dios. Nosotros no podemos saber qué es lo que va a ocurrir el día de mañana. Mañana tendrá sus propias preocupaciones. Pero caminamos fielmente con lo que tenemos hoy enfrente de nosotros. Y eso es prácticamente el confiar en esa soberanía de Dios. Vemos aquí que Jesús iba a celebrar la Pascua con sus discípulos. Vemos que ese es un recordatorio para los primeros lectores de Mateo que enfatizaba la continuidad entre la Pascua judía y la redentora de Jesús. La Pascua no sería solo una festividad judía, sino que era un anuncio de la redención global por medio del sacrificio supremo de Cristo, ya que los primeros lectores de Mateo vieron esto y leyeron específicamente lo que había ocurrido, lo que Jesús estaba haciendo, pero para los lectores de Mateo entendieron que aparte de eso tienes que añadirle la cruz. Es decir, que eso fue una transición. La Pascua judía fue una transición para la Pascua que nosotros celebramos en la actualidad. Vemos en 1 Corintios 5:7, limpien la levadura vieja para que sea masa nueva, así como no son en realidad sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Es decir, que los judíos estaban sacrificando una Pascua que era un recordatorio de Éxodo.
En 1 Corintios vemos que Pablo está haciendo recordando, Mateo está haciendo una referencia de ese sacrificio, pero para la iglesia primitiva que había leído Mateo por primera vez, estaba ahora haciendo su conexión que Cristo es la nueva Pascua, el nuevo sacrificio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Apocalipsis 5:9 menciona, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre compraste por Dios a la gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Nosotros celebramos la Pascua recordando no el exilio de los judíos de Egipto, sino recordamos Pascua por la nueva Pascua que estableció, y vemos que Jesús está haciendo esa transición, donde Cristo es ahora el Cordero que quita todo el pecado del mundo. Esa es la Pascua que nosotros celebramos. Los discípulos habían celebrado la Pascua judía que ellos entendían con ellos, y la obediencia de los discípulos refleja su disposición para seguir a Cristo, aun cuando no entendían la magnitud de lo que estaba a punto de suceder, lo que refleja una fe en acción. Los discípulos hacían todo lo que Jesús les decía, no entendían lo que iba a pasar, y ellos habían escuchado una y otra vez que Jesús les decía, voy a ir a Jerusalén, me van a crucificar, me van a matar, que el tercer día voy a resucitar. Puedes entender como discípulo ¿cómo consideras esta información? ¿Estás siguiéndolo? O sea, ¿estás diciendo que te van a matar y quieres que vayamos a Jerusalén? La expectativa de ellos es así como que celebramos la Pascua, pero ¿qué va a pasar? O sea, toda esa incertidumbre que estaban experimentando. Las instrucciones precisas para la preparación de Pascua demuestran su control soberano, incluso sobre estos elementos que conducen a su muerte. La obediencia de los discípulos y la providencia de Dios hace que puedan disfrutar de un lugar para celebrar este evento, que eventualmente se iba a constituir en algo que iban a recordar y se establecería por el resto de la historia de la humanidad. Y una vez establecido este escenario, el hecho de que Jesús va a celebrar esta Pascua con sus discípulos, ofrece ahora lo que sería el conflicto que se presenta del versículo 20 al 25. En esto vemos que al atardecer Jesús está sentado en la mesa con sus 12 discípulos comiendo. Jesús comparte la última cena que tendría con sus discípulos antes de ser entregado, castigado y crucificado hasta enfrentar la muerte. Ahora, en la cultura judía, compartir la comida implicaba un acto de amistad y lealtad. Es el hecho de que, como nosotros en el sentido hispano podríamos entender, si es que tú me invitas a tu casa, por lo general nosotros como hispanos lo que hacemos es preparamos una buena comida, queremos que hacer sentir bien, limpiamos la casa. ¿Por qué? Porque queremos que la persona se sienta a gusto, que está llegando a tu casa. Es el hecho de que estás trayendo a alguien que tú consideras importante, que tú consideras una persona que quieres rendir pleitesía en cierto sentido. Cuando vemos en este contexto, Jesús es el que ya había establecido dónde iba a ser la cena, había hablado con este hombre, está estableciendo esta Pascua, y dentro de ellos se encuentra Judas. Y cuando está en medio de esta cena, eso es lo que hace el evento, lo que va a suceder mucho más escandaloso, porque ahí está dándose un evento de amistad y lealtad, y la traición de Judas se resalta sobre todo esto. Y Jesús dice, en verdad les digo, que uno de ustedes me va a entregar. La revelación en la traición de Jesús en este momento hace que se rompa esta armonía. Todos están prácticamente comiendo tranquilamente y de pronto Jesús habla estas palabras y dice, uno de ustedes me va a traicionar. ¿Puedes imaginar qué incómoda esa situación? Todos ellos habían caminado con Jesús, todos ellos convivido con Jesús, comieron, pasaron hambre, durmieron incómodos, estuvieron con Él, sabían quién era Él. Y ellos se entristecieron profundamente. La palabra en griego, muy entristecidos, indica una tristeza profunda e intensa, lo que refleja su angustia genuina en todo esto. Y comenzaron a preguntarse uno por uno, ¿acaso soy yo, Señor? Y la pregunta indica que los discípulos esperaban una respuesta negativa, pero su duda revela su propia inseguridad. El hecho de que cada uno pregunte te pone a cuestionar, ¿realmente seré yo capaz de hacer eso? Y considera que en esa reunión, por lo menos el texto no lo menciona claramente, es el hecho de que cuando Jesús dice, uno de ustedes me vas a traicionar, no es que todos estuvieran Judas. No. Cada uno pues comenzó a cuestionarse, ¿seré yo? Ellos no señalaron a Judas, no fue que Judas era el que, el Judas, el que tiene el manto negro, definitivamente tiene que ser. No, eso es lo que demuestra la humildad y el temor espiritual de cada uno.
Considera que si es que nosotros podríamos regresar a una máquina del tiempo y ver a Jesús con sus discípulos, en primer lugar, tú no distinguirías cuál es Jesús. Y en segundo lugar, tampoco distinguirías cuál es Judas. Porque las Escrituras no mencionan cómo era su apariencia física. Era prácticamente como una persona en común. Dirías, esa persona es Jesús. No, ese es Judas. Uy. Y era para indicarte el hecho de que todos estaban por igual, los trataba por igual. La pregunta de cada discípulo revela su autoconciencia y el peligro de autoengaño. Los discípulos no estaban confiados en su propia fidelidad, sino que reconocían que ellos podían ser frágiles. Ellos reconocían que podían llegar a ese nivel. Porque si es que ellos hacen esa pregunta, te das cuenta, hay algo que yo sería capaz de hacer a ese nivel. Si hubieran omitido decir esa pregunta, hubieran estado seguros, no, yo no, jamás haría eso. Pero el hecho que verbalizaron esa pregunta indica que descubrieron que hicieron un autoexamen, si es que realmente ellos serían capaces de hacerlo o no. Y esto nos lleva incluso a nosotros mismos, de ser un autoexamen crucial para nuestra comunión con Cristo. Esto es un modelo para los creyentes de hoy, que a pesar de sabemos que no vamos a perder nuestra salvación porque Cristo hizo todo por nosotros, Él nos redimió y la salvación no es algo que tú puedes perder porque la salvación es algo que Dios ofrece, que Dios lo hizo por medio de Cristo. La pregunta en este contexto para nosotros sería, Señor, voy a ser fiel en servirte en todo esto. Me encanta lo que dice R.C. Sproul. Nunca subestimes tu propia capacidad de caer, pero nunca dudes del poder de Cristo para sostenerte. Todos somos capaces de caer, de cualquier forma. Debemos evitar la complacencia y animarnos mutuamente. Y eso es lo que me fascina acerca de estar en una iglesia donde estamos entre hermanos y hermanas en Cristo, donde nos podemos motivar, exhortar, hacer esas preguntas difíciles. Hermano, veo que estás haciendo este tipo de cosas, actitudes. Quiero saber cómo estás lidiando con eso, cómo te está ayudando eso en tu crecimiento con Cristo. O ves un hermano que está aquí presente y de pronto ya no lo estás viendo cada semana. Llamarlo por teléfono, oye, me preocupa, ¿estás bien? ¿Alguna situación? Esa es exactamente parte de lo que implica el hecho de un crecimiento dentro del cuerpo de Cristo. Eso es lo que me fascina también en un contexto mucho más pequeño, porque nosotros nos conocemos, sabemos lo que está pasando el uno del otro, lo cual en un contexto mucho más grande puedes perderte fácilmente entre el océano de gente y no ser responsable con nadie, entras y sales y no ha pasado nada, y no experimentas ningún crecimiento espiritual en todo eso. Debemos evaluar constantemente nuestra relación con Cristo. Si los discípulos que estuvieron con Él, vivieron con Él, aprendieron de Él, hicieron esa pregunta, ¿qué con respecto a nosotros? Constantemente. Considera lo que dice Pablo. Póngase a prueba a ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. ¿O no se reconocen ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos de que en verdad no pasen la prueba? Así como los discípulos preguntaron, ¿seré yo, Señor? Los cristianos deben hacerse a sí mismos esta pregunta con humildad, reconociendo su necesidad de la gracia. A pesar de estar en Cristo, nuestra salvación es garantizada, aún así todos somos propensos a caer al pecado. Y esto es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Porque si el momento que tú consideras que, bueno, yo realmente estoy bien, yo no voy a caer en eso, créeme que es exactamente lo que busca el enemigo para hacerte caer. Cuando yo veo situaciones en ciertas personas que caen en adulterio, por ponerlo de esta forma, parte del orgullo humano dice, no, yo no haría ese tipo de cosas. Pero el Señor también nos enseña ejemplos reales, los cuales incluso me hace tambalear. Digo, yo también puedo caer en esa situación. Un claro ejemplo sería un gran predicador, el caso de Steve Lawson. Steve Lawson tuvo una relación con una joven de mayor de 20 años, comenzó de amistad, que duró aproximadamente 5 años. Pero a pesar de que no fue de naturaleza sexual, realmente esa relación comenzó a dañarlo a él, en una relación que causó un adulterio emocional con esta joven. Si no conocen a este personaje, esto es un teólogo increíble. Era uno de esos pastores que yo realmente admiraba muchísimo sus enseñanzas. Su conocimiento teológico era sumamente profundo. Pero no fue hasta que el padre de la joven lo enfrentó, que él tuvo que exponer su situación.
Después de que se descubrió su adulterio, confrontado por el padre de la joven, Lawson confesó su pecado a los ancianos de su iglesia y a su familia. Está plenamente consciente de que está inhabilitado permanentemente para ejercer el ministerio. Considera que él no tuvo relaciones sexuales con ella, pero él considera, yo ya no puedo volver al ministerio. Y no se hace ilusiones de que alguna vez pueda ser restituido a un puesto de enseñanza o una función ministerial que requiera las cualidades de calificaciones de un anciano, porque eso es prácticamente lo que la Biblia describe. Ha devuelto los anticipos de efectivo de los contratos del libro, que ya no publicará, y está considerando la posibilidad de conseguir un empleo secular. Considera que estamos hablando de una persona que tuvo años en el ministerio, que tenía un renombre, e incluso había sido invitado a conferencias sumamente importantes. Estuvo predicando, incluso fue parte de los ancianos de la iglesia de John MacArthur. Eso fue un gran golpe también para John MacArthur, para lo que ocurrió con él. Ahora, al contarte esta historia, eso es algo que también me cae en el sentido de, si es que una persona de ese nivel, de ese calibre pudo caer, ¿quién soy yo como para no caer? Por ende, eso te tiene que poner más en rodillas y a pedirle a Dios, Señor, cuídame de no caer en este tipo de cosas. Porque el enemigo puede hacerte caer muy sutilmente. El momento que piensas, yo no voy a hacer eso, ya te tengo, ya sé por dónde hacerte caer. Considera el refrán que se menciona, el diablo sabe más por viejo que por diablo. Porque sabe exactamente cuál es nuestra debilidad y cómo puede hacernos caer. Y es ahí donde primordialmente el estar aferrándonos a la palabra de Dios, el asemejándonos más a Jesucristo en lo que nos va a evitar caer en ese tipo de tentaciones. También el hecho de estar en una comunidad de hermanos y hermanas en Cristo que nos van a ayudar a ver nuestras debilidades, a poder caminar y seguir en esta batalla espiritual en este mundo, es lo que te va a ayudar a evitar caer en este tipo de cosas, mientras permaneces en Él. Judas se dejó llevar por sus impulsos en lugar de confiar en Jesús. Y Jesús lo desenmascara de su hipocresía. Él menciona, el que metió la mano al mismo tiempo que yo en el plato, ese me entregará. Ese traidor estaba sentado en la mesa del maestro y comparte el pan con él, lo que realza la gravedad de su pecado. Jesús menciona que el traidor mete la mano en el mismo plato, lo cual, según las costumbres de hospitalidad orientales en ese momento, hacía que la traición fuera un afrentar aún mucho mayor. Considera lo que menciona Salmo 41:9. Aún mi íntimo amigo, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su talón. No sé si tú alguna vez has experimentado una traición a ese nivel, de alguien que realmente confiabas, que realmente depositaste tu tiempo, esfuerzo, dinero, todo, emociones. Y de pronto aquella persona que incluso le tenías en tu casa y te traiciona a este nivel. A nivel de, pero este es extremo, a nivel de venderte como un vil esclavo y que tu vida corra peligro hasta la muerte. Mateo refuerza el cumplimiento de la Escritura enfatizando que tanto la soberanía divina como la responsabilidad humana estaban en este contexto. Cuando menciona el Hijo del Hombre se va, según está escrito en él. Esta tradición enfatiza que Jesús no fue víctima de lo que Judas estaba haciendo. El acto malévolo de Judas, que planeó en traicionar a su maestro, no fue algo que haya sido fuera del plan divino. Pero menciona aquí Jesús una advertencia, lo cual recalca que Judas, a pesar de que estaba dentro de la soberanía de Dios, era responsable de su decisión. Porque aquí le está dando una advertencia. Jesús le está advirtiendo a Judas esto. Cuando dice, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre se ha entregado. Ponte en esta situación, estás comiendo con ellos, si es que tú eres Judas, estás escuchando, pero ay de aquel hombre de que me entregue. Y tú sabes que está hablando de ti. Uno diría, bueno, creo que me descubrieron, aunque sea por ese lado, voy a evitar hacer las cosas. Jesús declara que su muerte era parte del plan divino, como estaba escrito, pero inmediatamente pronuncia un juicio sobre Judas. Esto confirma la enseñanza bíblica de la que la soberanía de Dios no anula la responsabilidad humana. La Biblia mantiene una tensión entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Judas no es una marioneta en un destino inevitable. Él toma una decisión consciente y voluntaria de traicionarlo.
La expresión de ay no es una exclamación de lamento, sino una declaración de juicio. Jesús emitió una advertencia severa contra la condenación de Judas que enfrentará si no se arrepiente. Al decirle esta frase es como darte una oportunidad. Pobre de ti si es que me entregas. Prácticamente le está diciendo directamente así que realmente te va a ir muy mal. Incluso en ese momento Jesús le advierte del peligro que corre, pero Judas endurece su corazón y sigue adelante. A pesar de que dice, mejor hubiera sido que ni siquiera hubieras nacido. O sea, refuerza la advertencia. Jesús deja claro que la condena de Judas era una realidad trágica. La frase surge de una condenación eterna que enfrentará, que es peor que cualquier sufrimiento que él pueda experimentar en su vida. Este pasaje resalta la seriedad del pecado y la necesidad del arrepentimiento. Considera que más tarde lo vamos a estudiar, que Pedro había negado a Jesús. Aquí vemos que Judas traiciona a Jesús. La diferencia es el hecho de que Pedro, que había negado a Jesús y se arrepintió, fue restaurado. Judas, en cambio, sintió remordimiento, pero no un verdadero arrepentimiento, lo que le llevó a la desesperación y al suicidio. La perseverancia de los santos considera que refleja esa diferencia entre los que son fieles y los que son como Judas. Los verdaderos discípulos pueden dudar, pero permanecen en Cristo. Juan 17:12 menciona, cuando yo estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. En el caso de Judas y de Pedro vemos un contraste, en el cual uno fue restituido, pero el otro sufrió las consecuencias. Y entre todo esto, Judas, que después de que todos los discípulos preguntan, ¿seré yo? ¿Seré yo? Y Judas le dice, ¿acaso soy yo, Rabí? Siempre que leo esto me figura a Jesús, sé que no es bíblico, pero así como que seré yo. Pero no, me encanta la reacción de Jesús. Sabe tranquilamente, pero no lo desenmascara. Lo trata como el resto. Judas se dirige a él y si leen específicamente, ¿qué terminología utiliza para referirse a Jesús? Le dice maestro. ¿Qué fue la pregunta que hicieron los demás discípulos? Señor. Hay una gran diferencia entre los dos. No lo llama a Jesús Señor, que sería curios. Lo llama maestro, que sería rabí. Como ves el contraste. El uso de rabí en este contexto indica que Judas nunca reconoció la divinidad y el señorío de Cristo. Mientras que Señor implica una relación de sumisión y fe, rabí era un título de respeto, pero sin la connotación de una autoridad absoluta. En el Evangelio de Mateo, solo los auténticos discípulos llaman a Jesús Señor, curios, mientras que aquellos que no lo conocen plenamente lo llaman Maestro. Si recuerdas, ¿quién más solía llamar Maestro a Jesús? Los fariseos y aquellos que querían hacerle caer a Jesús. En su pregunta, mientras que los discípulos temían fallar sin darse cuenta, el contraste con la hipocresía de Judas era realmente notable. ¿Te imaginas el descaro, sabiendo que está hablando de que uno lo va a traicionar? Todos hicieron la pregunta, ¿seré yo? Qué descaro decir, cuando sabes lo que hiciste, seré yo. Cuando Judas pregunta si era tal vez él quien lo traicionaría, sabiendo la respuesta, mientras que tal vez esas 30 monedas de plata estaban sonando en su bolsillo, pregunta, ¿seré yo? Sin embargo, para mantener la fachada de discípulo leal, imita la pregunta de los demás para engañar a los otros. Pero él se estaba engañando a sí mismo y sabía que no podía engañar a Jesús. Y recalco esto, no puede engañar a Jesús. Al igual que tú ni yo podemos engañar a Jesús. Tú puedes engañar a los demás con cierta actitud. Tú puedes engañar a los demás con tal vez pretender ser algo que no eres. Pero jamás vas a engañar a Dios. Considera eso. Jamás vas a engañar a Dios. No importa el pecado que puedas tratar de ocultar, que digas, bueno, este pecado realmente no es un pecado, realmente son cosas así, y realmente prefiero no decirlo. Dios lo sabe absolutamente todo. Dios lo sabe absolutamente todo. Esto muestra su cinismo y su endurecimiento del corazón.
pues no tenía la intención de arrepentirse. Si realmente se hubiera arrepentido, ¿qué es lo que hubiera ocurrido? La situación hubiera sido, Señor, realmente intenté hacer esto, mi intención era que qué sé yo, necesitaba dinero, o tal vez que tú puedas tomar el aspecto político de Mesías y que puedas librarnos del Imperio Romano, o tratar de excusarse o por lo menos expresar el remordimiento de lo que había hecho. Pero no, seré yo. A lo cual, aquí Jesús le dice, tú lo has dicho, le contestó. Judas se delata al hacer la pregunta con hipocresía. Jesús responde con una afirmación implícita, lo que demuestra su control sobre la situación. En la tradición rabínica responde con, tú lo has dicho, una forma de hacer caer en cuenta que la responsabilidad de su afirmación ahora caía en él. Yo no te acusé. Tú solo te acabas de acusar. La respuesta de Jesús es suficiente para que Judas comprenda que su traición estaba en descubierto. Pero su corazón endurecido no pudo observar la oportunidad de arrepentirse. Aún así, cuando fue descubierto, podrías decir, bueno, Judas, lo siento, perdona. Pero aún así, él continuó con el plan. Judas recibió la advertencia de Cristo, pero endureció su corazón y prosiguió en el plan de entregar a Jesús. La traición de Judas marca un punto de no retorno de la narrativa, destacando la soberanía que tenía Dios, incluso en la falta de arrepentimiento de Judas. Judas estuvo tan cerca de la salvación, vivió con la salvación por 3 años, pero eligió 30 miserables monedas de plata que lo llevaron a su condenación. Judas, que estuvo con el Salvador por 3 años consecutivos, que conoció de él, eligió 30 miserables monedas porque consideraba que eso era más importante. Uno diría, qué increíble lo que Judas pudo hacer. Pero si ves en la actualidad, hay gente que conoce de Dios, que viene a la iglesia, que pretende una vida religiosa, pero deja de enfocarse en entender de que Él es el Señor y Él es el Salvador por escoger una miserable vida con cosas que este mundo puede ofrecer. Piensa que esto es más importante. Cualquier cosa, dinero, fama, posesiones, lo que sea. Es fácil verlo y leer a Judas y decir, wow, cómo él pudo hacer eso, pero también tenemos que observar el principio para nosotros. Que el mundo elige tener cierta religiosidad. Tengo lo suficiente acerca de Dios como para tener un aspecto social, esa actividad dominguera que ocurre. Pero el resto de la semana actúan como huérfanos que realmente no tienen relación con Dios. Judas representa al falso discípulo que nunca tuvo una relación genuina con Cristo. Mateo muestra la tendencia humana de la traición y la fidelidad inquebrantable de Dios en contraste con la redención. La traición y el pecado no van a frustrar el plan de Dios. El amor redentor de Cristo va a desvanecer cualquier acto de maldad que sea en su contra. Porque incluso la maldad, Él tiene dominio en el sentido de que va a permitir ciertas cosas que al final de cuentas van a ser para su honor y para su gloria. Vemos que Mateo aquí nos explica de esta situación donde Judas Iscariote fue a los sacerdotes para negociar la entrega de Jesús por 30 monedas de plata para buscar la oportunidad de entregarle. Y Jesús presenta la oportunidad de hacer la Pascua con sus discípulos, donde es Judas expuesto. Y todos profundamente entristecidos porque tal vez ellos podrían haber sido parte de esa situación. Jesús estaba plenamente consciente de su destino y aquella situación que iba eventualmente a resultar en su muerte en la cruz. Pero Él decidió que cada detalle se cumpliera. Considera que Jesús pudo haber hecho algo como, bueno, Judas va a hacer esto, ¿saben qué, muchachos? No vamos a ir más tarde al jardín para evitarme esta situación, o voy a hacer otra cosa para... O incluso desde el inicio, vamos a elegir Judas, no, ese no lo quiero en mi grupo. Pero no, Él lo hizo desde el inicio porque sabía que su plan al venir a este mundo era de redimir a una humanidad caída por el pecado. Él lo hizo para glorificar a Dios, demostrando su gracia y su misericordia. Cuando tu nombre debería estar escrito en esa cruz y la ira de Dios depositado sobre ti, Jesús continuó con cada paso y no titubeó, porque sabía que
Él vino a cumplir una misión, que era exaltar el nombre de Dios en su gracia y su misericordia. Dios utiliza la maldad, incluso la maldad humana, para cumplir su propósito. La traición de Judas estaba profetizada. La soberanía de Dios se ve en la traición de Judas, que no fue un accidente, sino un plan soberano de Dios. Jesús no se desvió de ese plan soberano de redención. Ese amor redentor de Cristo jamás cambió curso, porque sabía que incluso en medio de la tragedia de la muerte, de una cruz, una muerte de humillación, su nombre iba a ser exaltado. Judas vendió a Cristo por 30 monedas, perdiendo su alma en el proceso. Mi pregunta para ti sería, ¿qué es más importante? ¿Qué consideras más importante? ¿Cuáles son tus 30 monedas en tu vida? Judas caminó con Jesús durante años, escuchó sus enseñanzas y vio sus milagros, pero nunca lo reconoció como su Señor. Su historia nos advierte que es posible estar en la iglesia, conocer la doctrina y participar en actividades cristianas sin tener una relación genuina con Cristo. Puedes asistir a la iglesia solo por costumbre, pero sin un compromiso real con Dios. Tener una apariencia de piedad, pero vivir en pecado sin arrepentimiento. Defender la fe con palabras, pero negar a Cristo con tus acciones. Puedes seguir a Jesús solo cuando te conviene, pero lo abandonas en la primera prueba que se te presenta. Buscar a Dios solo para obtener bendiciones, pero rechazarlos cuando nos llama a la obediencia. Traicionamos a Cristo cuando por miedo o vergüenza o conveniencia negamos nuestra fe. Cuando callamos el momento que deberíamos hablar la verdad del Evangelio. Nos avergonzamos de nuestra fe para encajar en la cultura secular. Y abandonamos nuestros principios cristianos para evitar persecución o rechazo. Dios decretó la cruz desde antes de la fundación del mundo. Pero Judas actuó libremente y él enfrentará un juicio. Su historia es una advertencia de que, aunque Dios conoce todas las cosas y dirige la historia, cada ser humano va a ser responsable de sus acciones, de las decisiones que ha tomado. Y su destino eterno dependerá si es que lo llama simplemente rabino, maestro, o lo llama Kurios, Señor, Dios Todopoderoso. El precio de un esclavo fue el precio de la salvación del mundo. Jesús fue vendido por 30 miserables monedas que representaba un simple esclavo. Judas vendió a Jesús por plata, pero Cristo compró con su sangre lo que no tiene precio. Jesús encaró la traición y el sufrimiento para salvarnos de un sufrimiento eterno por causa de nuestra maldad. Este es el Dios que nosotros adoramos. El Dios que entregó su vida misma por miserables pecadores como tú y como yo. ¿Cómo no responder con una vida de amor, con una vida de obediencia, en la cual todo nuestro enfoque será para Kurios, nuestro Señor? Amén. Padre, Señor, gracias te damos por el hecho de que no te tuviaste el ir a esa cruz. Tú fuiste y cumpliste tu plan soberano. Y nosotros que hemos vivido como enemigos tuyos, traicionándote continuamente con nuestras actitudes, Señor, tú fuiste fiel, a pesar de que nosotros no lo éramos. Te damos gracias, Padre, Señor, porque nos recuerdas por medio de la vida de Judas y el resto de los discípulos que somos vulnerables a caer. Que te pedimos, Señor, que nos des esa fortaleza espiritual, que tu Espíritu traiga convicción en nuestras vidas, Señor, porque queremos representarte de la mejor forma. Queremos ser la sal y la luz que tú nos has llamado a ser, embajadores de tu nombre, Señor. Te pedimos que enfoques tu luz de la verdad en aquella oscuridad de nuestro corazón que necesitamos que tú estés presente, que elimines cualquier actitud de pecado o que nos hagas caer en cuenta por medio de tu palabra, por medio de nuestros hermanos en Cristo, para poder crecer, Señor, y vivir santos como tú eres santo. Porque ese es nuestro fin, Señor. Asemejarnos a tu Hijo Jesucristo. Porque tú diste tu vida, Señor. Lo mínimo que podemos hacer es entregar nuestra vida y vivir para ti, Señor, por honor y gloria de aquel que se merece todo el honor y la gloria. En Cristo Jesús.
Y todos dicen, "Va".